Bueno, estuve viviendo en Barcelona durante unos años, entonces allí cuando oí por primera vez estas historias de la estación Rocafort. Recuerdo que un día que pasaba por la estación pensé en ello y bueno, no le di más importancia, la verdad. Entonces, luego cuando hace un par de años me llamaron los productores con la idea de rodar una película inspirada en la leyenda negra de la estación de Rocafort, pues me pareció que era una idea fantástica. Dije, sí, me parece genial. Claro, yo lo que he estado haciendo últimamente ha sido más thrillers, en algunos casos thrillers de acción en cine, pero es cierto que cuando yo rodé Secuestrado con Halle Berry, me di cuenta que los últimos 15 minutos de la película era prácticamente una película de terror, donde ella se encuentra en una casa y están, entre comillas, los malos que la quieren matar y tal. Entonces fue una experiencia muy agradable rodarlo, y luego cuando lo estaba montando, el darme cuenta de que era algo que lo hacía muy bien, que me salía muy natural, que me encontraba muy cómodo, y fue por primera vez cuando pensé, igual podría estar bien hacer una película de género de terror. ¿Sabes? Creo que es algo que manejo. Una vez que llego al proyecto, mi interés es llevar la película hacia el thriller, que es un poco también de donde yo vengo, ¿no? Entonces, la idea de hacer un thriller psicológico de terror me parece más interesante. He estado trabajando en el thriller, lo conozco muy bien. El horror me gusta, me encanta. Cuando era pequeñito, 8 12 años, veía mucho cine de terror, hacía cortos de Super 8 con amigos de terror, todos los simples que puedan ser y graciosos que puedan ser. Pero veía mucho cine de terror y puntualmente he seguido viendo cine de terror, pero nunca le di un mayor interés, lo veía como espectador, no como director. Entonces, como te decía, a raíz de rodar Secuestrado me di cuenta que era algo que me salía de una manera muy natural y lo disfruté mucho. Entonces, la posibilidad de rodar esta película y de llevármela hacia aquello que yo manejo muy bien, que es el thriller, pues me parecía como lo ideal, y eso fue un poco la intención de cuando estaba preparando esta película, llevarla a ese territorio, ¿no? El thriller psicológico de terror. ¿Y qué crees que tiene el terror que funciona también en el espectador, que nos encanta pasarlo mal? Bueno, yo creo que, o sea, hay varias cosas. Uno es que lo positivo del género es que es un género que te conmueve. Es decir, tú estás viendo la película y tú estás sufriendo. No es que seas un espectador, tú eres partícipe de lo que estás viendo, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver mucho porque los seres humanos, históricamente, pero estamos hablando de hace muchos miles de años, estábamos expuestos al horror, al terror, a los daños, a los peligros ajenos constantemente, ¿no? Entonces, por fortuna, hoy en día nosotros no estamos en esa situación, pero yo creo que hay un elemento de instinto, si quieres, que lo seguimos teniendo, y es que nos gustan esos subidones de adrenalina en un espacio seguro, como puede ser una sala cinematográfica, ¿no? Entonces, nos gusta sentir aquello que sentíamos hace mucho tiempo porque tenía un sentido, sobrevivir. Ahora ya no nos tenemos que preocupar de ese aspecto, sobrevivir, pero nos sigue encantando disfrutar esa experiencia, ¿no? Correcto, es que hay algo muy interesante también de empezar una película que esté inspirada en una leyenda negra de un metro. Por una parte, todo el mundo coge el metro, todo el mundo ha cogido el metro alguna vez por la noche, todo el mundo se ha sentido, o casi todo el mundo, yo por lo menos, incómodo alguna vez en una estación de metro vacía, solo porque oyes el tren, o porque estás solo. Es decir, lugares públicos que deberían ser seguros, no se debería sentir seguro, de repente sientes un poco de inseguridad porque hay un túnel que está en la oscuridad, que no sabes lo que hay ahí, ¿no? Es un poco la oscuridad da miedo, ¿no? Lo interesante de Estación Rocafort es que es una película urbana donde uno se puede relacionar con lo que cuenta porque lo vives todos los días, ¿no? Entonces, sí. Luego la película, basándose en esta leyenda negra de la estación de Barcelona, pero que en Madrid sería la estación de Tirso de Molina, que es exactamente lo mismo, una estación que cuando se construyó cuando se estaba construyendo descubrían cadáveres de los frailes, de los monjes que estaban en el convento, y decidieron dejar allí los cadáveres porque ¿qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Entonces, por ese motivo, la estación de Tirso de Molina tiene también una leyenda negra. La leyenda de Rocafort es muy conocida, se han escrito libros, hay miles de artículos por ahí. ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? Pues la historia es real, la cantidad de gente que ha fallecido allí por motivos, bueno, siempre muertes trágicas, por el motivo que fuese, eso es real. Si hay algo más, no lo sé. Sí es cierto que nosotros cuando rodamos bajamos a las vías del metro y es un poco escalofriante estar en una vía de un metro, aunque te digan que por allí no va a pasar ningún metro, tú sigues oyendo metros que pasan por vías cercanas y te crees que van a pasar por tu vía, porque el metro está intercomunicado.
todos los raíles están conectados. Entonces es algo que realmente da un poco de miedo, da tensión. Al final te acostumbras un poco y ya te fías del señor que te ha dicho tranquilo que por aquí no pasan trenes. Pero te cuesta. Entonces, sabiendo que estás contando una película de terror inspirada en una leyenda de esta estación fantasma, etcétera, etcétera, te impresiona todavía más. Y un poco la intención mía como director, pero también obviamente de los actores, de todos, es traer esa incomodidad, esa tensión a la película, que es un poco lo que tienen las películas de thriller y también las películas de terror. Y también es un poco como me gusta a mí trabajar. Pones al espectador en los zapatos del protagonista. Entonces lo que ellos experimentan lo vas a experimentar tú como espectador. No eres un mero espectador, eres también alguien activo en la película, por así decirlo, un personaje activo, ¿no? Entonces, pues es muy interesante porque cuando los personajes de la película se asustan, tú también te asustan. Tú estás en tensión tanto como ellos. Es decir, tú estás viviendo el suspenso en la película, lo vives tú en tus propias carnes, y esto yo creo que lo que hace muy interesante al cine de género, ya sea de terror o sea de thriller, el suspenso. Te hace partícipe de la película. A ver quién se sube al metro ahora. Bueno, efectivamente, yo intento evitarlo de noche. Yo he vivido con la película no solo durante el rodaje, pero también durante el montaje. No tengo nada contra el metro, pero prefiero no cogerlo de noche. Yo creo que, o sea, en cualquier película, pero especialmente en esta, ¿no? O sea, hablando de esta Estación Rocafort, yo creo que lo bonito es hacer, cuando haces una película, es que tenga capas, ¿no? Entonces hay una primera capa que uno puede decir, bueno, es el thriller psicológico de terror, ¿no? Pero esa historia tú tienes que construirla. Entonces, para construirla hay que darle raíces. Yo creo que esas raíces tienen que ser apropiadas a la película. Entonces, en el proceso de escritura y reescritura del guión, buscamos elementos que le diesen fuerza a nuestra historia, que tuviese sentido. Entonces, bueno, ahí es todo, sin hacer un spoiler, ahí está toda la trama que desarrollamos, de dónde viene esta maldad. Esta estación, porque obviamente, si bien partimos de una leyenda basada en hechos reales, la película es ficción. Entonces, dentro de esa ficción, nosotros nos inventamos ese origen de la maldad, que a lo mejor es verdad, ¿sabes? No sé, igual hemos coincidido. Pero en inventarnos ese origen de la maldad es donde intentamos crear un nivel muy oscuro, muy en el subsuelo, muy profundo si quieres, donde el que quiera leer puede leer mucho, pero obviamente estamos hablando de hace 500 años donde pasaron cosas también muy trágicas. Entonces de alguna manera estamos hablando, ese mundo trágico de hace 500 años nos lo reencontramos hoy en una estación de metro en la que vivimos. Es como nosotros somos los hijos de aquel terror y nos toca ahora a nosotros vivirlo. De la misma manera que se lo hicimos vivir a algunos, a otras personas hace 500 años. Y ya para ir acabando, que no te quiero quitar tampoco demasiado tiempo, ¿quién se quedó el libro de Javier Gutiérrez? Porque entiendo al final eso, a nivel de atrezo, son cosas muy golosas que llaman la atención. ¿Alguien se quedó con algún ejemplar del libro? Yo tengo el ejemplar del libro de Javier Gutiérrez, muy bien escrito por Javier Gutiérrez, por nuestro inspector de policía. Siempre me pasa. Sí, la verdad es que estaría bien publicarlo. Yo creo que además es porque está muy bien escrito el libro y es muy interesante hablar de toda la leyenda de la Estación Rocafort. Pues nada más, se editaron muy pocos ejemplares, pero Oh, yo quiero uno. Ha sido un placer.